La Inquisición estuvo activa en Madrid desde mediados del siglo XVII hasta el año 1820. Durante estos 2 siglos de existencia, desarrolló su despiadada actividad por diversos escenarios del lugar, aunque cabe decir que quedaría como un juego de niños comparada con la persecución religiosa que llevaron a cabo otros países europeos. La leyenda negra tiene la culpa de esta hipocresía histórica implantada en la sociedad. Creo que es necesario decirlo para hacer valor de la verdad. La calle de Isabel la Católica, que comienza en la plaza de Santo Domingo y termina en la Gran Vía, no siempre tuvo ese nombre. Premostense se llamaba a mediados del siglo XVII y antes Calle del Espíritu Santo. Fue sobre 1851 cuando se le impuso el nombre de María Cristina y alrededor del año 1858, al fin, consiguió su denominación actual. El tenebroso nombre con el que más tiempo fue conocida esta vía, y aún después de la abolición, fue el de Inquisición, ya que desde finales del siglo XVII hasta 1820, en ella estuvo instalado el Tribunal de la Inquisición y la cárcel del Santo Oficio. La Casa de la Inquisición fue edificada en el siglo XVII. Tenía 3 plantas de altura y varios pisos de intrincados sótanos que se extendían por debajo de la plaza de Santo Domingo. Una ancha y severa puerta, sobre la que se habían construido grandes balcones, daba acceso a las extensas salas con elevados techos de su interior. Todo ello levantado a base de recios muros con más de medio metro de espesor. En este singular edificio, que había forjado una impresión horrible en Madrid, se llevaban a cabo los procedimientos judiciales exclusivos del denominado Santo Oficio, además de estar destinado a cárcel. Pero el Consejo Supremo y Palacio del Inquisidor se situaba en la cercana calle de Torija, esquina con la plaza de la Marina Española, cuyo edificio aún se conserva. Todavía se conservan en los sótanos del edificio las estancias abovedadas, que pertenecían originariamente al convento de Santo Domingo el Real, sito en la plaza del mismo nombre. A pesar de la restauración que han sufrido, se puede aún percibir que las celdas eran estrechas, construidas en piedra, con apenas espacio para moverse. En muchos casos los presos estaban encadenados de pies y manos, atados a las paredes o al suelo, lo que les impedía acostarse con comodidad o caminar. Pasaban días, semanas o incluso meses en esta posición, lo que causaba atrofia muscular, llagas e infecciones. La higiene era prácticamente inexistente. Los prisioneros hacían sus necesidades en el mismo lugar donde dormían y comían, si es que recibían comida regularmente. El hedor era insoportable y las ratas y los insectos infestaban las celdas. El agua potable escaseaba y la comida era mínima. A menudo pan duro, agua sucia o sopa aguada. Este régimen alimenticio debilitaba rápidamente al preso, haciéndolo más vulnerable a enfermedades y a la desesperación. A todo esto se sumaba la constante amenaza del tormento. Aunque no todos los presos eran torturados físicamente, el solo hecho de saber que podían ser llevados a la cámara de tortura bastaba para quebrar la voluntad de muchos. Aquellos que sí eran interrogados bajo tortura sufrían métodos crueles, como la garrucha, el potro o la toca. La garrucha consistía en colgar al reo de las muñecas atadas a la espalda,
y dejarlo caer bruscamente. El potro estiraba dolorosamente el cuerpo del prisionero, y la toca simulaba el ahogamiento introduciendo agua por la nariz y boca mediante un paño. Estas prácticas dejaban secuelas físicas y psicológicas graves, si no resultaban mortales. La vida en los calabozos también implicaba un aislamiento casi total. Se prohibía el contacto con el exterior y las visitas eran extremadamente limitadas. Ni siquiera los familiares sabían muchas veces el paradero del acusado. La falta de juicio inmediato hacía que muchos pasaran años esperando una sentencia. El tiempo transcurría entre rezos, lamentos y desesperación, sin noticias del mundo exterior y mucho menos sin esperanza de redención. Todo con el fin último de hacerles confesar sus crímenes contra la fe y la religión. Una vez obtenida la confesión, eran llevados con vestiduras humillantes, sanbenitos y capirotes ridiculizantes a los autos de fe. En estos juicios, muchos de ellos eran acusados de herejía y condenados a morir, por ejemplo, en la hoguera. Las sentencias a muerte dictadas por el Tribunal de la Inquisición eran ejecutadas a las afueras de Madrid o en la Plaza de la Cruz Verde, mientras que la Plaza Mayor era el escenario de los autos de fe o actos públicos, en donde los condenados eran exhibidos y debían pedir perdón por las herejías y blasfemias de los que habían sido acusados por este siniestro tribunal. La tétrica Casa de la Inquisición fue asaltada por el pueblo de Madrid en el mes de marzo de 1820. En su interior solo se encontraban entonces 2 personas. Pocas décadas después, al realizar obras de acondicionamiento en los bajos del edificio, se halló un falso suelo que dejó al descubierto gran cantidad de huesos humanos. Los restos fueron depositados en el Cementerio General del Norte, que se encontraba cercano a la Glorieta de Quevedo, hoy día bajo los cimientos de varios edificios. Unas décadas después, y tras el derribo del convento de 1869, se encontraron en estos sótanos multitud de huesos humanos, testigos del horror que vivieron muchos seres durante décadas en estas catacumbas madrileñas. Desde el cercano convento de Doña María de Aragón, hoy Palacio del Senado, partían las comitivas procesionales de la Cruz Blanca y la Cruz Verde. La Cruz Blanca estaba relacionada con los quemaderos, lugares alejados de la villa donde los acusados por la Inquisición eran quemados vivos. La Cruz Verde acompañaba a la comitiva y a todo el ceremonial hasta el lugar donde se celebraba el auto de fe. Tras la abolición total de tan espeluznante Inquisición, la Casa de la Inquisición, situada en el número 4 de la calle, fue vendida, convirtiendo sus salones en locales de alquiler para comercios, industrias y en cuartos destinados a viviendas. Aún tardaría varias décadas en cambiar también el nombre de la vía. Fue en el año 1945 cuando el viejo caserón del siglo XVII fue derribado, junto con su penosa historia. Hoy ya no queda prácticamente nada de todo aquello, salvo los calabozos, que se pueden visitar si te internas a pagar un refrescante cóctel. En el número 13 de la Plaza de Santo Domingo, bajando las escaleras de las cuevas de Sandó, aparecerás en el interior de un entramado de pasadizos y cuevas. Las cuevas fueron descubiertas accidentalmente en los trabajos de remodelación del Hotel Santo Domingo Madrid. Datan del siglo XVI y pertenecieron a la Inquisición. Los trabajos de rehabilitación de las cuevas de Sandó respetaron su construcción original y los tapiados de las galerías por los que, según dicen, continúa todo un entramado de túneles que llegan hasta el Palacio Real. Debido a las paredes de piedra y a su situación, durante el verano la temperatura está 12 grados por debajo de la temperatura exterior.
Es así como Madrid ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo y tocar las frías paredes de lo que, hace solo 200 años, fueron las celdas originales de la Inquisición, que internaron de manera forzada a cientos de personas. Sin juicio previo ni presunción de inocencia, muchas almas han llorado lo indecible en el interior de estos muros que, a día de hoy, puedes contemplar con un refrescante refrigerio en la mano. El contraste puede parecer insultante para algunos, pero el avance de la sociedad permite ver discordancias como esta en múltiples lugares del mundo. Podemos pensar que, gracias a este establecimiento, podemos visitarlo sin problemas y zambullirnos en la imaginación de lo que pudo pasar en su interior. Quizás te sientes pegado a un muro que aún contempla las huellas del dolor y las marcas que dejaron allí los reos.